Durante 10 meses mantuve a mi familia en mi casa. Cuando pedí un poco de respeto, mi madre me echó en cara que actuara como parte de la familia. Esa noche dormí en el coche, y al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Si no te gusta vivir con la familia, puedes irte, dijo mi madre, cruzada de brazos como si acabara de pronunciar una sentencia justa y sabia. Me quedé inmóvil en el pasillo, todavía con la bolsa de compras empapada entre los brazos. Había subido 3 pisos bajo la lluvia, con el sudor mezclado con el agua en mi rostro, la ropa pegada al cuerpo, y una notificación tras otra explotando en mi celular con mensajes del trabajo que no había respondido por pasar la tarde limpiando la cocina, porque mi hermano la había dejado hecha un desastre. Eso fue todo lo que me dijo. Nada de gracias por la comida ni perdón por los gritos de anoche, cuando les pedí un poco de privacidad en la única habitación que, al menos en teoría, seguía siendo mía. Solo remató con un deberías agradecer que tienes un techo sobre tu cabeza, como si hubiera sido ella quien lo pagaba. Pero el techo era mío. Yo había cubierto $11.400 en gastos durante 10 meses, alquiler, servicios, alimentos, suscripciones, la cuenta de electricidad cuando se les olvidó pagarla en invierno. Mi nombre estaba en el contrato de arrendamiento, mi historial crediticio era el que estaba en juego, pero según ellos, eran nuestro hogar. Y de alguna forma, eso significaba que yo aún les debía más. Y lo peor es que lo permití. Cedí mi oficina para que mi hermano tuviera un espacio tranquilo para sus clases virtuales. Cocinaba 5 noches a la semana, me encargaba de la limpieza, pagaba los medicamentos de alergia de mi madre porque no quería molestar al seguro. Hacía todo eso en silencio, convencido de que así actuaba una familia. Pero bastó con que pidiera una sola cosa, 1 hora diaria para cerrar la puerta de mi cuarto y no escuchar los vídeos de TikTok a todo volumen, para que me respondiera: somos tu familia. Compórtate como tal. Esa noche no dormí en casa. Ni siquiera intenté volver a entrar. Me acomodé en el asiento trasero de mi auto con una manta vieja, los pies congelados contra el suelo y la espalda doliéndome por los resortes. Pasé horas mirando el techo del coche, preguntándome cómo había terminado siendo el enemigo en mi propio departamento. Al amanecer, caminé hasta una gasolinera abierta a las 24 horas. Con los últimos $5 que tenía en la cuenta, compré un café, y luego hice una sola transferencia desde la app del banco. Unos pocos toques, un código de confirmación. Ella no lo sabía aún, pero acababa de firmar su propia salida de mi vida. Se habían mudado 10 meses atrás. Según mi madre, solo sería por un tiempo, hasta que la cirugía de mi padre pasara. Ella usó ese tono meloso que siempre sacaba cuando necesitaba un favor. Yo tenía el dormitorio principal. Me había costado 5 años en el mundo financiero alcanzar ese nivel, una cama decente, una cocina bien equipada, una oficina con luz natural. Pero 2 semanas después de su llegada, ya no sentía que el departamento fuera mío. Mi padre se adueñó del sillón reclinable y dejó marcada su silueta como un monumento a la incomodidad. La televisión estaba siempre encendida. Mi madre organizó la despensa a su gusto, pegó imanes religiosos en el refrigerador y dejó notas en mis alimentos: no tocar el yogur de mamá. Y mi hermano, Javier, directamente ocupó mi oficina. Hermano, necesito un espacio para estudiar. Los exámenes me están matando, me soltó mientras ya estaba entrando con su computadora. Tenía 23 años, cursando materias en línea, y reprobando 2. Le pedí que al menos bajara el volumen después de las 10. Me contestó: no es solo tu lugar, cálmate. Al tercer mes, yo ya cocinaba todas las comidas, porque a nadie le gustaban los congelados. Pagaba todas las cuentas, porque aún estábamos esperando el cheque de discapacidad de mi padre. Limpiaba el baño que compartía con un tipo que creía que el jabón se evaporaba por arte de magia. Aún así, ellos actuaban como si me hicieran un favor, como si yo tuviera suerte de tenerlos ahí. El primer golpe fuerte llegó un martes. Tenía una videollamada urgente y no encontraba el cargador. Mi hermano lo había tomado de nuevo. Toqué la puerta de lo que solía ser mi oficina para pedírselo, y ni siquiera pausó el juego. Te dije que no tocaras así la puerta, alteras a mi equipo, me lanzó. Me quedé ahí, parado, pidiendo por mi propio cargador. Mi madre, desde la cocina, se asomó y dijo: déjalo, cariño. Está bajo mucha presión. ¿Presión? Yo trabajaba turnos de 12 horas para sostener a 4 personas, pero nadie lo veía. Luego vino la humillación pública. Una noche, apareció una publicación en Facebook de mi tía. Una foto de un asado familiar en mi departamento, usando mi parrilla. Mi padre sonriente con una cerveza en la mano. Javier con una chica que no conocía. Mi madre escribió de pie de foto: nada más sagrado que estar juntos bajo un mismo techo. La familia lo es todo. Yo no aparecía en la imagen. Estaba en mi habitación, terminando un informe financiero por tercera vez. No hubo invitación, ni siquiera un mensaje previo, ni un plato guardado. Los comentarios llovían. Qué bello verlos reunidos. Tus hijos se ven tan grandes. Qué hogar tan hermoso. Mi madre respondía: nos sentimos bendecidos. Es nuestro paraíso. Nuestro. Ese fue el punto de quiebre para mí, pero no para ellos. A partir de ahí,
empezaron a empujar más los límites. Javier usó mi cuenta de Uber sin permiso. Me enteré por un cargo de $92 a las 2 de la madrugada. Lo negó hasta que le mostré el recibo con su dirección de destino. Su respuesta fue: ganas 6 cifras. ¿En serio cuentas los centavos ahora? Cuando le pregunté a mamá, suspiró: ¿sabes lo difícil que es para él pedir ayuda? Déjalo pasar. Mi padre también intervino. Estás volviéndote amargado. No te crié para que fueras egoísta. Y en ese momento entendí. No solo no valoraban lo que hacía, me culpaban por no dejarme destruir más. No respondí. En ese momento, estaba demasiado concentrado revisando mi cuenta de ahorros, viendo cómo se vaciaba poco a poco, como si tuviera una fuga lenta que nadie podía detener. Y entonces llegó la peor parte, el grupo familiar. Todo comenzó de forma inofensiva. Javier enviando memes, mi madre subiendo fotos borrosas del gato, y mi padre intentando hacerse el gracioso con comentarios absurdos. Pero una noche me encontré con algo que cambió todo. Una imagen mía, dormido sobre el escritorio, tomada a través de la rendija de mi puerta. El pie de foto decía: miren a este tipo. Trabaja todo el día y ni siquiera puede mudarse. Acompañado de decenas de emojis riéndose. Un primo comentó enseguida: parece un personaje triste de oficina. Incluso alguien hizo un GIF. Me quedé mirándolo durante 20 minutos, sin parpadear. Salí al salón con el teléfono en la mano. Javier estaba riéndose de algo en su pantalla. Mi madre tejía con tranquilidad. Mi padre tenía los pies en alto, como si nada importara. ¿Quién tomó esta foto?, pregunté, con voz firme. Nadie contestó. ¿Quién la tomó?, insistí. Javier se encogió de hombros. Relájate, hombre, solo es una broma. Mi padre ni siquiera levantó la vista. No seas tan dramático. Es en familia. Y mi madre, tomando su té como si fuera vino, añadió: siempre tan susceptible. Si durmieras más, no tendrías esa cara. Esa noche, revisé el contrato de alquiler, el mismo que ellos jamás leyeron, el que estaba a mi nombre, y me di cuenta de algo inquietante. No solo me trataban como un sirviente, sino que además estaban convencidos de que yo no haría nada al respecto. Al día siguiente, busqué un disco externo. Dentro, encontré una carpeta que había comenzado durante la cuarentena. Contenía capturas de pantalla, hojas de cálculo, notas de voz, recibos de pago, grabaciones, como aquella de marzo donde mi madre decía: no le digas que usamos el dinero del alquiler para comprarle la laptop a Javier. Va a hacer un escándalo. Guardé todo. Luego accedí al historial del router compartido. Javier había estado usando mi correo para crear cuentas de criptomonedas. Lo enfrenté. Lo negó hasta que le reproduje una grabación de una llamada al servicio al cliente. Su voz, mi nombre, habían cruzado un límite. Pero no grité. No todavía. Hice copias de respaldo. Envié una al correo de un amigo abogado, otra a la nube, una más a un correo privado que solo yo podía acceder. Y entonces tomé otra decisión. Escribí al arrendador. Le informé que me iría a fin de mes, pero que no me iba solo. Me llevaría el contrato conmigo. Ellos aún no lo sabían, pero Javier estaba a punto de perder su cuarto gamer. Mi madre se quedaría sin su rincón de yoga, y mi padre, sin su sillón y sin el cable. Y cuando preguntaran por qué, simplemente les mostraría la foto, el comentario y cada emoji que la acompañaba. El golpe a la puerta llegó a las 7:18 de la mañana. Demasiado temprano para que alguien en esa casa estuviera despierto. Yo ya estaba vestido, con el café en la mano. Llevaba 2 semanas esperando ese momento. Javier salió tambaleándose de lo que había sido mi oficina. Cabello revuelto, ojos hinchados. Hermano, ¿puedes atender tú? Me acosté tarde. Sería mejor que te levantaras, le respondí. ¿Qué pasa?, dijo, frotándose los ojos. El segundo golpe fue más fuerte. 3 personas estaban del otro lado de la puerta. El señor Collins, el propietario del piso, con pantalones caqui y una carpeta. La oficial Romero, con su placa de la ciudad. Y una mujer con blazer azul marino, del departamento de vivienda. Javier abrió la puerta y casi se le cae la lata de bebida energética. Buenos días, dijo Collins, sin siquiera intentar sonreír. Venimos a realizar una inspección por una denuncia del inquilino. Javier me miró confundido. ¿Una denuncia?, balbuceó. Sí, respondí, dando un paso al frente. Al parecer, alguien presentó una queja por actividades ilegales y abuso entre inquilinos. A mi nombre. No reaccioné con sorpresa porque ya sabía quién lo había hecho. 3 noches antes, recibí un correo del Consejo de Alquileres. Una denuncia anónima me acusaba de hacinamiento, maltrato verbal y robo. ¿Y adivinen qué dirección IP coincidía con la del reporte? La de Javier. Imprimí todo el rastro del servidor y lo coloqué en una carpeta. Esa carpeta ahora estaba en manos del señor Collins. La oficial Romero me miró. ¿Usted es el titular del contrato? Asentí, sacando mi licencia de conducir y una copia del arrendamiento. Sí, señor. Todo está a mi nombre: contrato, servicios, pagos al día. Incluso tengo los extractos bancarios si los necesitan. La oficial se volvió hacia Javier. ¿Y estas personas que viven aquí, cómo lo justifican? Javier titubeó. Somos familia. Pero no figuran en el contrato, interrumpí. Collins pasó la página. Correcto. Solo figuraba un nombre en el contrato: el mío. Fue entonces cuando comenzaron los gritos. Mi madre salió de la habitación, aún en bata,
con una expresión de confusión total. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué hay desconocidos en mi casa? ¿Su casa?, respondió Collins con firmeza. Señora, este inmueble está arrendado legalmente a su hijo. Él es el único residente autorizado. Ustedes se encuentran aquí sin permiso. Ella se quedó paralizada, pestañeando, como si no pudiera procesarlo. Pero, somos familia. El oficial Romero sacó su libreta de notas. ¿Tiene algún tipo de documentación que pruebe su residencia aquí? Correspondencia, recibos, adendos, lo que sea. Entonces apareció mi padre, sin camiseta, con el ceño fruncido como si alguien le hubiera arruinado el fin de semana. No pueden simplemente irrumpir en nuestro hogar, dijo. No es su hogar, respondí en voz baja. Es mío, o al menos lo fue. Luego miré directamente a Javier. Sé que tú pusiste la denuncia. Él frunció el rostro, visiblemente molesto. Eso no es cierto. Sin decir nada más, saqué el informe impreso y se lo entregué al representante de la Junta de Vivienda. La trazabilidad del archivo coincide con tu dispositivo, añadí. Justo la misma noche que volviste a pedirme prestado el cargador. El oficial Romero revisó rápidamente el documento y asintió. Luego se dirigió a Collins. Esto lo deja bastante claro. Collins cerró su portapapeles. Tienen 48 horas para empacar y salir. De lo contrario, procederé con una orden formal de desalojo. De cualquier modo, esto quedará registrado en el informe. Fue ahí cuando los golpeó la realidad. Javier se puso pálido. Mi madre se dejó caer en el sofá, como si se desmoronara por dentro. Mi padre apretó los puños. Estás destruyendo a tu propia familia, bramó. No, respondí, con total serenidad. Ustedes la rompieron cuando se burlaron de mí en el grupo familiar, cuando expusieron mi rostro como si fuera un chiste, cuando me dijeron que si no me gustaba vivir aquí, podía irme. Así que eso hice. Me fui, me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, saqué otra carpeta. No sin antes guardar cada recibo, cada conversación, cada audio, incluyendo este. Toqué el reproductor del teléfono, y la voz de mi padre resonó desde el altavoz. Saquémosle todo. Gana buen dinero. Nos debe. Lo criamos. Después, la voz de mi madre. No le digas lo del portátil ni lo de las criptomonedas. Ya sabes cómo se pone. Javier se lanzó hacia mí intentando arrebatarme el móvil, pero el oficial Romero se interpuso. Le recomiendo que se tranquilice, señor. Y entonces, el último golpe. Collins volvió a hablar, revisando el contrato. Dado que ellos no están incluidos y usted ha solicitado no renovar el arrendamiento, ninguno de ellos tiene derecho legal a regresar. Pasadas las 48 horas, se cambiarán las cerraduras. Estás mintiendo, murmuró Javier. Saqué de mi cartera el recibo del cerrajero programado para el viernes. Inténtalo si quieres. Nadie respondió. Caminé hasta la puerta. Apoyé la mano en la perilla y me detuve solo un segundo para mirar atrás. Dijeron que podía irme. Abrí la puerta. Pues bien, los que van a empacar son ustedes. Cerré con un suave clic. No volví la vista. Esa madrugada, a las 3:12 de la madrugada, entró la primera transferencia, $3.000, de mi madre, con un escueto mensaje. Por todo, espero que te sirva. No sentí alegría, tampoco rabia. Solo hice una captura de pantalla, la guardé en una nueva carpeta de Google Drive y le puse nombre. Cuentas cerradas. La segunda llegó al amanecer. $600 de mi hermano. No sabía que te había dolido tanto, decía. La tercera, silenciosa. $2.000. Sin palabras, solo una cifra. Como todo lo que mi padre dio cuando no sabía qué decir. En total, $5.600. Después de haber gastado $114.000 en alquiler, facturas, comida, Internet y arreglar los destrozos. No era una devolución. Era un intento desesperado de recuperar mi perdón. Un alquiler de última hora por mi silencio. 2 días antes, había terminado un documento de 14 páginas. Lo titulé, 10 meses de lealtad. Una sola factura. Meticuloso, directo, helado. Cada hoja detallaba los gastos. Alquiler, $65.000. Servicios, $8.200. Supermercado, limpieza, entregas, $10.600. Medicamentos de mamá, $5.000. Dispositivos y suscripciones de Javier, $6.400. Bonificaciones perdidas, días por enfermedad, terapia por agotamiento, $18.800. Total, $114.000. En la última línea, reembolsado por la familia, $0. Transferencias recibidas tras el desalojo, $5.600, sin valor emocional. Lo adjunté a 3 correos, a mi madre, usando su Gmail viejo, a Javier, por Telegram, y a mi padre, al iCloud que aún tenía abierto. 3 minutos después, mi madre llamó. La bloqueé. Entonces empecé de verdad. Cerré cuentas, cancelé pagos automáticos, eliminé suscripciones. Adiós a Netflix, a las líneas compartidas, al teléfono familiar que mi padre nunca pagaba. Abrí una nueva cuenta de ahorros. La nombré Fondo de Emergencia. Solo mía. Cambié todas las contraseñas. Reforcé los sistemas de seguridad. Se acabó lo de por comodidad. Nunca más hasta que cobren. Nunca más culpas disfrazadas de amor. Puse un nuevo fondo en mi teléfono, letras negras
negra sobre fondo blanco. Un recordatorio constante. Nadie más va a aprovecharse de mí. La última vez que pagué por mantener la paz me costó $114.000. Juré que no volvería a hacerlo. Pasaron solo unos días hasta que mi madre encontró una forma de contactarme. Me escribió desde la cuenta de su hermana, como si fuera una adolescente escondida en la señal de un vecino. El mensaje era típico de ella: nunca quisimos hacerte daño. Por favor, no te deshagas de tu familia. Javier se siente muy mal. Tu padre está avergonzado. Tú siempre pediste espacio. No pensamos que hablaras en serio. No respondí con palabras. Lo hice con un archivo adjunto, un PDF, firmado por el arrendador y sellado con la fecha exacta en la que se les notificó que debían abandonar la vivienda de manera definitiva. En la parte inferior, escribí a mano: esto pone fin a nuestro contrato legal, financiero y emocional. Adiós. Después de eso, no volvieron a escribir. Ni siquiera Javier, no después de que revocara su acceso a mi cuenta de PayPal, desde donde llevaba meses vinculando suscripciones de videojuegos sin que yo dijera nada. Claro que lo sabía. Esperé el momento justo y con un solo clic, lo dejé fuera. Antes de eliminar ese hilo de mensajes, reenvié los 3 pagos que me habían hecho para compensar a una organización que ayuda a jóvenes sin hogar. En total, $5.600. La nota de la donación decía: que alguien más comience donde yo tuve que terminar. Lo que siguió fue silencio, pero no de ese silencio incómodo y cargado, como el de una casa demasiado pequeña para 4 egos y un solo salario. Era un silencio real, mío. Me sentaba en el balcón a tomar café y lo único que oía era el tráfico a lo lejos y el canto de los pájaros, sin gritos al otro lado de la pared, sin videojuegos a todo volumen, sin pasos que iban y venían junto a mi puerta. Solo mi espacio, mi contrato de arrendamiento, mi cerradura, mi final y mi inicio. Abrí Google Drive, busqué la carpeta con fotos, mensajes, cuentas compartidas, todo lo que representaba familia, y la moví a la papelera. El sistema me preguntó: ¿estás seguro de que quieres eliminar esta carpeta? No dudé, ya me había ido mucho antes de ese clic. Durante años me dijeron que era el bueno, el que siempre respondía, el que pagaba, el que compraba los víveres, el que recordaba los cumpleaños, el que perdonaba una y otra vez. Creí que eso me hacía fuerte, pero en realidad, solo me hacía útil. Y ser útil no es lo mismo que ser amado. Me tomó 10 meses y más de $100.000 comprender que ser necesario no equivale a ser valorado, que la lealtad sin límites es esclavitud, que cuando la amabilidad se espera, se convierte en una cadena. Nunca me preguntaron si estaba bien, solo querían saber qué más podía ofrecer. Y yo ofrecí dinero, tiempo, espacio, salud mental, silencio, hasta que un día dejé de hacerlo. Muchos piensan que los finales llegan con gritos, portazos o publicaciones vengativas. Pero a veces, lo más contundente es la decisión silenciosa que no se revierte. No hubo drama público, ni insultos escritos en mayúsculas. Solo una transferencia, un contrato terminado, un archivo firmado, y después, nada. No lo hice por venganza, lo hice por claridad. Sigo recordando esa noche en la que dormí en mi coche porque ellos lograron que mi propio hogar se sintiera como el vestíbulo de un hotel donde yo era un extraño. Mi madre me lo dijo con los brazos cruzados, como si estuviera lanzando un desafío: si no te gusta vivir con la familia, puedes irte. Acepté su reto, y lo respondí con algo más fuerte que cualquier palabra: silencio. Hoy me despierto sin revisar el teléfono. Bebo mi café mientras sigue caliente. Mis zapatos están donde los dejé. La comida dura toda la semana. Mi nombre ya no es parte de sus bromas, porque ya no está en sus bocas. Ya no figura en sus chats. Ya no les pertenece. Creí que ayudar era un acto de amor. Ellos pensaron que ayudar era una obligación. Quizás mi verdadero error no fue el dinero, sino no haber dicho no la primera vez que me llamaron desagradecido, no haberme ido cuando se burlaron de mí en el grupo familiar, no haber cerrado la puerta cuando Javier convirtió mi cuenta en su caja personal. Pero eso es lo que enseña la supervivencia, a resistir más de la cuenta, incluso por quienes solo te llaman familia, cuando les estás pagando algo. Ya no me aferro, no estoy roto, estoy libre. Abrí la última aplicación donde aún aparecían sus nombres, el grupo familiar. Mi padre llevaba semanas sin escribir. Javier había salido del grupo después del desalojo. Mi madre todavía estaba ahí. Seguía escribiendo. Deslicé el dedo, seleccioné salir del grupo. Confirmar. Sí, la pantalla parpadeó, y luego no hubo nada. No lloré, no sonreí, solo me quedé ahí, en silencio, observando cómo la luz del atardecer entraba por la ventana. Era la primera vez en años que sentía que ese silencio no significaba ausencia, sino presencia. Fui a la cocina, preparé algo sencillo y cené sin interrupciones. Después, caminé por cada rincón del departamento como si fuera nuevo. Me detuve frente al espejo. La cara era la misma, pero algo había cambiado. Por dentro, por fin, ya no tenía que explicarme, justificarme ni perdonar lo imperdonable. No respondí más llamadas, no revisé más mensajes, no hubo discusiones pendientes, ni disculpas que estuviera esperando, solo la certeza de que me debía esta tranquilidad desde hace mucho tiempo. Al final, no fue una decisión impulsiva, fue una reconstrucción, silenciosa, firme, merecida. Y en ese instante,
Comprendí algo simple pero poderoso: no todos los lazos que uno rompe son una pérdida. Algunos son una liberación.